Fernando Díaz Villanueva, que es periodista, historiador, escritor y conferenciante, columnista habitual en varios medios de comunicación. Actualmente forma parte del equipo del programa La Jungla 4.0 en la radio José Antonio Avellán. Y asimismo presenta y dirige podcast La Contracrónica, La Contrahistoria, de temática histórica. Es socio fundador del Instituto Juan de Mariana y presume en tono humorístico de ser la mayor autoridad mundial en perroflautología. Muchas gracias, Fernando, por... Adelante. Sí, ¿me oís? ¿Me oís bien? Bueno, soy nacional, no mundial todavía, ¿eh? No hay, el perroflautismo solo se estudia en España, ni siquiera se estudia en los países hispanos porque se lo tienes que explicar. Lo bueno es que han inventado sus propias palabras, en Colombia los llaman mamertos, que me gusta más que perroflauta. Entonces, allí sería mamertología. Bueno, a ver, me preguntó, el otro día cuando hablé con Cristian, le dije, bueno, ¿y de qué queréis que os hable? Yo si queréis os hablo de Mao Zedong, que es un temazo. Me dijo, ya, pues que nos pilla un poco lejos ahí en Sevilla de Mao Zedong. Casi algo que nos afecte más de cerca a los sevillanos. Y dije, pues nada, pues entonces, ¿qué os parece el Estado clientelar? Que es básicamente en lo que está constituido Andalucía desde hace lo menos 30 años. Pues un buen tema, ¿no? Bueno, pues le comenté lo del Estado clientelar, que me parece un tema muy andaluz, es de hecho más andaluz que el flamenco ya a estas alturas, y sí, la clientelización de la sociedad, cuando dicen, ¿por qué sigue ganando el PSOE? Joder, y seguirá ganando 100 años mientras tengan montado un régimen como el que tienen montado. Es decir, si en plena crisis y con un 40% de desempleo, etcétera, aquí siguen mandando los mismos, pues significa que hay algo más que un partido. Hay debajo una red de intereses y de intereses creados desde hace mucho tiempo que se autoperpetúan y que terminan constituyendo un Estado clientelar. En este caso, pues, circunscrito en parte a la comunidad autónoma de Andalucía y que todavía no se ha extendido al resto de España. Se ha extendido a Extremadura, por ejemplo, donde está mucho más clientelizada que Andalucía, más pequeño, pero bueno, que sí podría terminar extendiéndose y terminaría, bueno, en cierto modo, no sé, por decirlo, susanodiazándose todo el país. Vamos, le digo Susana Díaz porque es la presidenta ahora, pero han sido varios los que lo han montado. Normalmente los ideales suelen pensar que el enemigo es el estado del bienestar. Dicen, hay que acabar con el estado del bienestar porque es el origen de todos nuestros males y representa además en lo que creen nuestros adversarios. Cuando hablan de no queremos mantener el estado del bienestar, tal, luego identificamos socialismo con estado del bienestar, o por lo menos socialdemocracia. No es mala identificación porque suelen ir de la mano, por regla general. Pero el estado del bienestar, a ver, aparte de sus cosas, que conocemos bien en España, España es un país muy socialdemócrata, no desde los años 70, sino desde mucho antes, la falange era tremendamente socialdemócrata, demócrata orgánica, pero demócrata, pues más o menos hemos terminado conociendo el estado del bienestar con sus gastos múltiples, con, bueno, su politiqueo, su defensa de lo público, pues sus Montoros, sus Sorayas, su liquidación trimestral del IVA, pues para los autónomos, sus retenciones bestiales en el impuesto sobre la renta. Es decir, un Estado que cuando se ve amenazado, pues recurre, le entra el pánico y pone al tesoro en aprietos. Es lo que hemos padecido en los últimos 6 o 7 años en España. Es decir, aquí estamos fatal, pues vamos a endeudarnos. Así es como termina, bueno, ojo, no es el único país, a Francia le sucede lo mismo, a Alemania le sucede lo mismo, son países con deudas públicas muy altas porque tienen que financiar su estado del bienestar, que es costosísimo. Puede incluso este estado, y esto es lo más sorprendente, llegar a ser sostenible. Es injusto, muy injusto, pero sostenible. El caso de, no lo sé, Suecia o la propia Alemania. En Alemania, por lo menos, por ahora han conseguido hacerlo sostenible. Si se practican algunas reformas puntuales y la sociedad o la economía es muy productiva, caso, por ejemplo, de la economía alemana o de la economía sueca, hay unas cuantas empresas gordas, la gente está bien preparada, va a trabajar por las mañanas, etcétera, es competitiva, se deja que la economía privada respire. Bueno, pues el estado del bienestar nos puede parecer mal, pero se sostiene, es viable en una palabra. Es lo que han conseguido, por ejemplo, en los países nórdicos, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Han conseguido hacer un estado del bienestar viable económicamente. Nos puede parecer mal, a mí de hecho me parece mal, porque el estado del bienestar en sí se basa sobre o se fundamenta sobre una injusticia, pero puede mantenerse en el tiempo. Es decir, dentro de miles de años, pero puede superar nuestra generación y pasar a la siguiente. El problema, por lo tanto, no es el estado del bienestar. Una sociedad que adopta el estado del bienestar como
regla económica puede sobrevivir. Ahí tenemos a los suecos. Bueno, sobrevivir de aquella manera, pero sobrevivir. Y puede incluso mantener niveles de vida altos, unos niveles de renta buenos, etc. El problema cuando una sociedad se condena es cuando desciende a lo que se conoce como estado clientelar, que es un poco lo que os decía, en lo que está metido y lo que está engolfado Andalucía desde hace bastante tiempo. Y supongo que la cosa irá más, porque esto al final termina, como los tumores, termina extendiéndose por todos los tejidos y por todas las capas de la sociedad que le afecta. Es inevitable. Casos de estados clientelares que hemos visto pudrirse, pues tenemos a Venezuela, que está en las últimas ya, o a la propia Grecia. No está tan mal, pero Grecia es otro caso, otro ejemplo de estado clientelar. Claro, vosotros diréis, joder, Villanueva, nos estás tomando el pelo. Estás aquí pegándote el pisto para cubrir la conferencia como sea, pero en el fondo son lo mismo. Eso de estado, tú estás haciendo unas diferencias ahí, llamándolo de distinta manera, y no son lo mismo. Es decir, realmente el modelo andaluz no es el modelo sueco, por más que nos empeñemos. O el modelo extremeño no es el modelo danés. Y a los hechos me remito, en Suecia debe haber un 5 o un 6% de desempleo y aquí hay un 30%. Esa es la realidad. Vamos, y no solo en las tasas de desempleo, sino en muchas cosas más. Es decir, no son exactamente lo mismo, aunque luego a Susana Díaz le guste ir de líder nórdica. Es decir, yo soy presidenta de una comunidad autónoma que es como, bueno, que es como Escania, como la Andalucía sueca, ¿no? Sitio fantástico, tal. No es exactamente lo mismo. Un estado del bienestar es algo así como un escote, pagar una cena a escote. Es decir, un escote progresivo, eso sí. Como si fueseis con unos amigos a cenar y a la hora de pagar, dices, bueno, vamos a ver cada uno que diga lo que gana al mes y paga en función de sus ingresos mensuales. Sé que es un poco delirante, pero en eso consiste el estado del bienestar. Es decir, por lo mismo, cada uno paga una cantidad distinta. Pero bueno, todo ahí, como dicen, todo esto es una especie de contrato social que nadie ha firmado, que no se nos había informado antes de él, pero bueno, está ahí. A fin de cuentas, es, como todo en la especie humana, es un mito. De las sociedades humanas, un mito en el que hemos vivido nosotros, en el que nos ha tocado vivir a nosotros en la primera mitad del siglo XXI y en la última del siglo XX. Es decir, tenemos que poner una serie de servicios en común, pagándolos en función de nuestra renta. Esa es la esencia misma del estado del bienestar, de lo que conocemos como tal. Es decir, el Estado toma de aquí y de allá, te quita una parte de lo que ganas, te mete una alcalaba, es decir, un impuesto, esto es de un IVA, abracadabrante del 21%, trinca cuando se muere tu padre, trinca cuando vas a comprar una casa en la playa, trinca siempre, y la cantidad, que es siempre muy crecida, generalmente equivalente a la mitad de la riqueza nacional, pues la dedica a ponerla a financiar una serie de servicios comunes que algunos los conocemos, que son la sanidad, la educación, la cultura y todas estas cosas. Ya está. Luego también, bueno, pues puede ser puertos sin barcos, estaciones de AVE sin pasajeros y cosas por el estilo, aeropuertos sin aviones. Pero bueno, esto es una cuestión de que tienen mucho dinero y no saben dónde meterlo. Me comentaba antes comiendo uno de vosotros que en el siglo XVIII hicieron un canal en Castilla que iba de Valladolid y querían dar salida al trigo castellano hasta el Cantábrico. Hicieron el canal hasta que se encontraron con la cordillera Cantábrica. Porque claro, no había manera de atravesarla y el canal hoy sigue, se navega y tal. Esto es porque no lo han visto, que dicen, joder, menuda obra. Si tenemos que perforar la cordillera para poder llegar hasta el puerto de Santander, porque no lo han visto. Si lo han visto, muy probablemente empiecen ya los estudios previos y tal y cual, porque tienen tal cantidad de dinero que tienen que buscar proyectos comunes en lo que gastarlo. Eso sería estado del bienestar puro. Nos puede parecer mal, a mí de hecho me parece bastante mal, pero a la gente parece que la tiene muy contenta. Y de hecho todos los partidos, prácticamente sin excepción, lo practican y nos venden eso. El Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, por supuesto, y hasta Podemos. Podemos llegó a la vida pública vendiendo socialdemocracia y vendiendo estado del bienestar y diciendo que ellos iban a convertir España en Suecia o en Dinamarca. Acordaos hace un par de años cuando andaban con lo del modelo sueco, ¿no? La peculiaridad de este escote, es decir, de este pagamos a medias, bueno, a medias no exactamente, pero en función de nuestros ingresos, es que si alguien queda puntualmente sin dinero, se presenta a la cena y no tiene nada, los bolsillos vacíos, pues se le invita a cenar. Pero tiene que demostrar previamente que no tiene un duro y que no tiene un duro contra su voluntad, es que simplemente se quedó desempleado, pero va a recuperar el trabajo mañana o el mes que viene y después seguirá contribuyendo. Es decir, mediante subsidios personales, puntuales, hay que demostrar en una palabra que uno es pobre.
en un sistema del bienestar. No puedes enchufarte a los subsidios fácilmente. Se vigila, se considera que nuestra función es trabajar. Hemos nacido para esto y hay que mantener además los servicios comunes. Bien, esto a grandísimos rasgos, lo que me permite decir algo, contar algo en 10 minutos, pues es nuestro sistema económico, o el consenso general. Cuando hablan del consenso y cuando hablan el mito en el que hemos nacido y en el que muy probablemente, bueno, seguramente nos moriremos. Y en el que han nacido nuestros hijos y se morirán nuestros hijos, porque esto, mientras haya gente produciendo, se mantendrá porque está concebido a mayor gloria de la clase política, que es a fin de cuentas la única capaz de cambiarlo. El estado del bienestar, como veis, se basa en el trabajo. Es decir, el centro de todo es el trabajo, el empleo. Tú tienes un empleo y la mitad de lo que ganas, o más, se lo entregas al gobierno para que se lo gaste en estas cosas. Para que haga túneles, hospitales y todas estas cosas que todos están encantados. Centros cívicos como este. Esto es parte del estado del bienestar. Este micro con el que estoy hablando, la silla en la que estoy sentado. Es decir, esto probablemente, se lo decía antes a Rayo, digo, esto seguro que está vacío toda la semana. Vamos, fijo, o tendrá poquísima actividad, pero en cambio, pues abierto está. Esto es estado del bienestar. La conserje que hay en la puerta pues trabaja y tal y cual, tiene aquí un tipo que vendrá a limpiar. Es decir, el centro de todo es el trabajo. El estado del clientelar es algo muy distinto, algo muy diferente a esto. Es decir, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, del estado en el que vivimos normal, en el que tú te naces, te educa el Estado, por cierto, encuentras un empleo, el Estado te educa para trabajar en el Estado, precisamente, encuentras un empleo y trabajas la mitad del resto de tu vida hasta que al final te obsequian con una pensión que también te la da el Estado. Bueno, tiene cierto equilibrio, digamos, casi cósmico. Es un coñazo y es un horror, pero, bueno, para alguien que no tenga muchas ambiciones o que le guste ser un siervo, funciona. En cambio, el estado clientelar es parte de un principio muchísimo más dañino. Es una cosa que parte de la idea, o su origen es que una parte de la población tiene el derecho a vivir a costa de la otra parte, sin más, sin dar ninguna explicación más. Es decir, lo que poníamos del tipo que se presenta a la cena y dice, bueno, hoy me tenéis que invitar, pero el próximo mes ya pondré mi parte. Bien, en un estado clientelar se puede tener a la gente o una parte de la población sin necesidad de aportar nada nunca, desde que nace hasta que se muere. Y dices, bueno, pero eso siempre sucedió, ¿no? Siempre hubo pobres, desasistidos, siempre hubo, bueno, lo que ellos llaman los excluidos, ¿no? Los mendigos y tal. No. Esto es directamente una parte creciente de la población que tiene una especie de derecho divino a vivir a costa de la otra. Ya sea trabajando, pues yo qué sé, en sectores hipersubsidiados, empresas públicas y cosas por el estilo, o directamente sin trabajar. Esto lo hemos visto ahora, hace un par de años, cuando empezaron con lo de la renta básica, es eso, se basa sobre esa filosofía. Juan Ramón hizo un libro sobre la renta básica. Es decir, y si salimos a la calle, muy probablemente encontremos un montón de gente que la defiende. Te dice, ¿cómo que no? No sé, que voy a estar yo aquí solo por existir, solo por ser quien soy, voy a estar recibiendo una cantidad de dinero todos los meses. Sí, claro, no es una cantidad muy grande, pero podrás vivir con ella. Esto, claro, implica un gobierno que cambie los términos, o los principios, digamos, y que convierta el trabajo en algo necesariamente malo y sospechoso. Esto lo hemos visto, o lo estamos viendo, no tanto todavía en los gobiernos, bueno, aunque en los ayuntamientos del cambio y en estos sitios sí, se les ve venir. Es decir, si os fijáis, en Barcelona, que es probablemente es la capital perrofláutica, iba a decir del país, no, del Estado. En Barcelona se ha producido un fenómeno curioso que no sé si habéis advertido, y es que si tú resulta que tienes una casa y quieres, los fines de semana, porque sales de la ciudad y quieres colocar la habitación o la casa entera en Airbnb a un turista, no puedes. Pero en cambio puedes ocupar una casa y en cambio vas a recibir apoyo de la administración. Es el mundo al revés. O sea que yo no puedo alquilar la casa, no, porque eso va contra tal. Oiga, que no. O quieres montar un hotel, hay un solar,
no puedes edificar un hotel porque no puedes edificar un hotel. Razones, porque es que no puedes edificar el hotel. Pero oiga, que voy a traer riqueza y voy a generar empleo. No, si es que no queremos que genere usted empleo. Queremos seguir viendo nuestro puto solar ahí. Ya está. O vamos a hacer nosotros unas viviendas que se las vamos a regalar a quienes políticamente nos obedezcan. Simple. Es decir, en el estado más clientelar del planeta hoy por hoy, que es Venezuela, ya en las últimas, pero lo ha sido mucho en los últimos 15 años, el Partido Socialista Unificado de Venezuela regalaba las casas en función de la gente iba con el carné. Ahí tenéis en YouTube infinidad de vídeos en el que se ve al propio Chávez entregando viviendas, barrios enteros, ciudades enteras se llegaron a hacer. Hay una ciudad que se llama Ciudad Chávez o algo así, en el que en función de la obediencia al partido se les daba casas, sin ningún coste. Le regalaban electrodomésticos, etcétera. Digamos que el chavismo ha sido el estado clientelar llevado a su máxima expresión. El periodo manierista del campo lo han podido pagar, evidentemente. Bueno, esta filosofía, este planteamiento es, si trabajas en el sector privado, te enfrentas a la competencia, eres un tipo que te esfuerzas, que tratas de servir bien a los demás, o de al menos preocuparte de saber qué quieren para servirlos bien, entonces eres sospechoso. Te estás enriqueciendo, buscas los intereses privados. Para eso previamente se ha hecho una selección muy sabia de ciertas palabras, cambiándoles el significado. Por ejemplo, la palabra beneficio, que debería ser una palabra positiva, he tenido beneficio en tal emprendimiento, es bueno. Cuando alguien dice, no, hemos tenido beneficios este año, está robando. No puedes tener beneficios. ¿Cómo no puedes tener beneficios? Oiga, que llevo en esto digo mucho tiempo, no puedes tener beneficios, los tienes que repartirlos entre tus trabajadores. No sé si os acordáis la propuesta esta que hizo Podemos de prohibir directamente a las empresas que tuviesen un solo céntimo de beneficios despedir a nadie. Eso, vamos a ver, ¿pero la empresa es mía o tuya? No, la empresa es mía. El gobierno, quiero decir. Y yo te digo que no puedes despedir a nadie porque todo tu trabajo está hecho, es decir, que tú no puedes ganar con esto. Si os fijáis, lo que antiguamente era la palabra lucro, que ya le habían cargado de negatividad, ahora es la palabra beneficio. Como estas hay muchísimas, ¿eh? Es decir, todas las que tengan que ver con trabajar o sacar provecho de tu propio trabajo están mal vistas. No digamos ya si además de sacar trabajo de tu propio, sacar beneficios, esos beneficios los reinviertes para crecer más. Entonces ya te conviertes en el diablo. El ejemplo es Amancio Ortega. Un tipo que es una fábrica de crear riqueza y prosperidad a su alrededor. Pues ya sabéis ya sabéis cómo le tratan, ¿no? No sé si os acordáis la que se armó cuando se murió su exmujer, Rosalía Mera. La cantidad de canalladas que tuvimos que leer por los periódicos digitales y en las redes sociales. Da vergüenza ajena. Decía, bueno, estos tipos... Bueno, básicamente habían bajado a eso. Él es culpable. ¿Por qué? Porque lo suyo no es suyo, lo suyo es nuestro. Es decir, digamos, en España tenemos aproximadamente un 20% de la población, calculo yo así, a ojo de buen cubero, que ya está metido mentalmente en esa idea. El 20%, no sé si sabéis qué partido exactamente tuvo el 20% de votos. Pero vamos, podríamos incluso subirlo al 25%, porque hay algunos en otros partidos que también piensan igual. Que lo que tú produces no necesariamente es tuyo. Tú produces para los demás. Parten de un error elemental, y es pensar que que la gente realmente se siente a gusto trabajando para el gobierno. Es decir, lo podéis ver en la televisión alguna vez, en la radio, que sale pues el clásico periodista tipo Nacho Escolar y tal, diciendo que a él le encanta pagar impuestos. Lo dice más de una vez, que a él le encanta porque a cambio si tiene servicios y tal y cual. En este caso va más allá de los impuestos, como os estoy explicando. Es decir, va muchísimo más, la idea de la clientelización va muchísimo más allá. Aquí en Andalucía sabéis un montón de eso. En esta comunidad autónoma hay un montón de gente que vive sin haber trabajado en su vida, pero que nunca le ha faltado comida en el plato. Esto no es algo que me estoy inventando yo, es real. Se decidió políticamente en su momento, pues era ya 30 o 35 años, que se iba a solucionar el problema del campo andaluz subsidiándolo, como se decidió solucionar el problema de las minas asturianas subsidiándolas, no, clientelizándolas, colocando una parte de la población ya con el derecho divino. Vosotros conoceréis muchísimas más anécdotas que yo, que por algo sois de aquí. Pero vamos, siempre nos llega alguna ahí arriba.
algún andaluz nos lo cuenta, bueno, está en el pueblo de mi madre, resulta que fulanito no ha trabajado jamás y una familia de 5 miembros, 4 coches. Porque bueno, a fin de cuentas, poco gasto, la casa pagada y un sueldito, la paguita famosa, todos los meses. Estos tipos ya están metidos en eso. Y ya, ahora a ver quién es el guapo que va y se lo quita. Y les dice que no. Acordaos las movidas que ha habido aquí con las peonadas. Cada vez que recuerdo una con Cañamero y tal, hace ya unos años, que quería, creo que el gobierno de Aznar fue, que quería obligarles a trabajar alguna peonada más. Y bueno, armaron la de San Quintín. Yo no lo entendía muy bien. ¿Por qué se quejan? No, porque es que les quieren hacer, les dan dinero y les quieren hacer justificarlo un poquillo más. Y eso, bueno, ya sabéis, ocuparon fincas, se pusieron, no sé si cortaron la vía del AVE y tal y cual. Esto pasó hace unos años. Podéis encontrar vídeos de Cañamero y del propio Sánchez Gordillo diciéndolo muy orgulloso. No, nosotros hicimos esto porque es que ese dinero nos corresponde. Es nuestro. Es más, nos parece casi un insulto que nos obliguen a hacer peonadas. Es decir, que se identifique la idea de trabajo y la idea de ingreso. Nosotros tenemos el derecho, sí, el derecho divino a vivir a costa de los demás. Esto repercute obviamente en un estado hiperfiscal, que es en el que estamos entrando en España ya, en el que los impuestos son algo sagrado. No sé si os habéis fijado que en los últimos años en España, de hará 5 años a esta parte, el peor crimen que puedes cometer, superior al estupro o al infanticidio, es el del fraude fiscal. Como te digan que has hurtado a Hacienda 1 euro, estás jodido de por vida. Se están machacando todo. No, es que este tío es un defraudador. Acordaros de los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá, bueno, lo vendieron durante 2 meses con una gravedad extrema. Bueno, estos señores le han robado a alguien. ¿Y tú qué sabes si este tipo tiene el dinero en Panamá de negocios que ha hecho en otras partes? Y en el caso de que efectivamente haya hecho una evasión en España, pues es tan fácil como tocarle a la puerta y recordárselo, caballero. Debe usted tanto, por favor póngase al día. Tampoco es tan grave. Bueno, pues tratado en platós de televisión, en estudios de radio, en los propios periódicos, en las tribunas de los partidos políticos, en el estrado del Congreso de los Diputados, se trata de, legitimar en exceso la fiscalidad. Fiscalidad es todo, porque esto nada más lo mantienes con una fiscalidad altísima, que tiene que ir creciendo. De hecho, estamos a día 28 de octubre, pues se formará gobierno mañana. Yo calculo que en una semana nos han metido un zapatillazo fiscal de 3 pares de cojones. Apuntadlo, mira, me está grabando José Manuel. Apuntadlo porque van a tardar, la última vez tardaron 10 días, en 2011, ¿no? Pues más o menos, ¿eh? Es decir, porque tienen que hacer un ajuste del carajo y entonces no les va a quedar más remedio que no van a recortar el gasto. Porque el gasto implica recortarlo a costa de las clientelas. Ya está, ni racionalizarlo, ni puñetas. Es decir, estamos metidos, digamos, de hocicoz en esto, de una manera tan descarada que sorprende que no se sepa ver, sorprende que incluso partidos que se dicen reformistas, como es el caso de Ciudadanos, no se hayan unido al carro, en lugar de denunciar algo tan aberrante como es esto. No, oiga, es que nosotros no creemos en esto. No creemos en, está bien que, bueno, pues que se comen impuestos, que se mantenga la sanidad, que se mantenga la educación y tal, pero no que los españoles tengan que trabajar para el gobierno 6 o 7 u 8 meses al año. ¿Eso conocéis algún partido, quitando el Partido Libertario, que, bueno, es pequeñito y no tiene representación, algún partido que lo diga abiertamente? Yo creo que no hay ninguno. Solo hay uno en todo el país, que es muy pequeño, que debe tener 3 o 4 mil votos. Entonces, esto lo que nos indica es hasta qué punto, bueno, pues, esta idea ha calado. Una idea que además va a repercutir de una manera u otra en la propia quiebra del Estado. Porque a diferencia del estado del bienestar, que puede hacerse viable, como os decía hace un momento, el estado clientelar es directamente inviable. Es insostenible, lo miremos por donde lo miremos. Es decir, tú puedes mantener un estado así, de una barra libre, en la que una parte de la población vive a costa de la otra media, de 2 maneras. Una es con grandes recursos naturales que se vendan bien en los mercados internacionales, le hace petróleo, o si tienes grandes reservas de gas, o yo que sé, cantidades ingentes de oro,
que puedas ir colocando mientras no tengas mucha población, bueno, luego hacer una derrama, como lo que hizo Chávez y Maduro en Venezuela. Y la otra es enchufando tu presupuesto al de otro país, o al de otro territorio, es decir, o a contribuyentes ajenos. Vale, los míos no me lo pueden pagar, pero los de fuera sí. En el caso de Andalucía, pues aquí petróleo no hay. Aquí lo que hay son transferencias. Ya está. Aquí los caprichitos de Sánchez Gordillo, de montarse allí una pequeña república soviética en la Sierra Sur de Sevilla, se lo han pagado los contribuyentes de otras partes de España. Punto. No hay más. Si vemos los ingresos de ese ayuntamiento, no lo han pagado los marinaledeños o como se llame. De hecho, lo de Marinaleda es un estado clientelar en miniatura, casi una maqueta. Sería como si tuviéramos que estudiarlo, lo tendríamos ahí todo en miniatura para estudiarlo y poderlo ver. Entonces, es la segunda manera. El caso español, bueno, si vemos... a ver, en el caso de España creo que la región que más empleados públicos tiene es Extremadura, que es el 25% de la población activa. Y Andalucía creo que es el 20%. Para que os hagáis una idea, Madrid, que es la capital y que debería tener disparate, tiene el 13%. Y están metidos todos los funcionarios estatales, que deberían prorratearse en todo el país, pero bueno, se computan como dentro de la Comunidad de Madrid. Bueno, esto puede seguir subiendo. Y de hecho la hacen subir cada vez más. El caso de Extremadura es que ha llegado ya a un virtuosismo total. Da igual porque hay una persona fuera o hay alguien fuera que te lo paga. Si os acordáis, durante los años peores de la crisis, todas las soluciones que daban, los pirracas estos, eran siempre las mismas. Bueno, vale, ya no pueden pagar los contribuyentes nacionales, luego vamos a enchufarnos a los contribuyentes alemanes y holandeses. Os acordaréis, ¿no? Bueno, Rayo lo denunciaba muy a menudo. Decía, no, aquí es que todo quieren echárselo a la espalda a los contribuyentes alemanes. Es decir, en el fondo, era como la última carrera. Bueno, ya, nosotros ya no podemos, a la vista está que ya no podemos, a la gente ya los bolsillos no le queda una sola moneda. Están endeudados hasta las cejas, han perdido su empleo y aquí no podemos sacar más. Les hemos exprimido, les hemos escurrido como toallas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ir a ver si los alemanes se dejan. Y fue puesto a esta campaña. Yo recuerdo una manifestación delante de la embajada alemana en Madrid en el año 2012. Y básicamente lo que les estaban diciendo era, bueno, estaban con otra pancarta y tal y cual diciendo que eran unos nazis y un no sé qué, pero lo que había detrás de ese mensaje era, o el mensaje que había detrás de esa pancarta real era, seguid financiando. Aquí realmente queremos seguir manteniendo esto y la única manera de que aquí no haya recortes es que, bueno, recortes, es decir, que, bueno, que se mantenga el nivel de gasto, que luego lo mantuvieron a pesar de todo, porque más que mantener el contribuyente alemán ha sido el comprador de bonos extranjero o nacional, pero vamos, al final lo han conseguido mantener de aquella manera. Bueno, el Estado, y ya con esto voy a terminar, el Estado clientelar es mucho más dañino que el del bienestar. Increíblemente más dañino porque toca la fibra moral de la sociedad. Por un lado provoca grandes cantidades de corrupción. Una cosa y la otra van de la mano. Si creamos la renta básica mañana, ya sabéis que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, ¿no? La corrupción es siempre equivalente a la cantidad de políticos que hay entre medias. En un país con pocos políticos y con poco dinero los políticos, hay poca corrupción. Por otro lado, fomenta la vagancia. Y la vagancia no es buena. Aunque ahora parezca facha decirlo, pero la vagancia es un horror. La gente tiene que tener una ética del trabajo. Y debe tenerla bien asentada desde que es pequeño. De que en la vida tienes que abrirte paso por tus propios medios. Y esta, por ejemplo, la han devastado con una generación ya. La ética de que tienes que valerte por ti mismo a partir de cierta edad, una vez has salido del nido. Y, aparte de eso, estigmatiza la creación de riqueza, lo que os comentaba antes. Es decir, todo lo que hagas por ti y por tu familia es malo. En el fondo es mentira, porque ellos lo hacen por sí mismos. Pero si lo haces tú, entonces es malo. Claro, un país que no tenga empresarios, que no tenga gente que eche para adelante, es un país que está condenado. Y luego, por último, una cosa en la que no se suele tener en cuenta, no se suele caer, y es que glorifica la pobreza como algo deseable. Y no, la pobreza no es algo deseable, en absoluto.
la glorificación de la pobreza es probablemente el peor y el que más tiempo nos va a afectar, el que más va a calar en la sociedad. La idea de que, bueno, ser pobre tiene algo de noble. La pobreza no tiene ninguna nobleza. La pobreza lo único que tiene que hacer es desaparecer. Ya está. Ahora, hay que tener en cuenta que ellos necesitan a los pobres. Cuando digo glorificar la pobreza es glorificar la igualdad, que es convertirnos a todos en pobres. No ellos al contrario denuncian la pobreza. Es decir, la idea de que vivir con pocos bienes y servicios, que no otra cosa es la riqueza. No os engaño, digo, no, riqueza espiritual y tal y cual, sí, pero esa es subjetiva. La única que podemos objetivar es la riqueza material. Que vivir con poco, es decir, como decimos en Madrid, que vivir hecho un putas es cojonudo. No es verdad. Es decir, en absoluto. La idea esa de que se sirve ahora muchísimo, ¿no? De, no, aquí tú con la bicicleta y tal y cual, no sé qué. En absoluto, no, aquí no hace falta, para que sea sostenible y tal y cual, lo que tenemos que hacer es evitar tener camiones en las carreteras porque contaminan. Joder, pues, ¿cómo vamos a traer la fruta hasta aquí? Bueno, pues no se come fruta, tampoco hace falta productos de proximidad, pues joder, no sé qué vamos a comer en Madrid, que la tierra no da nada. Manzanas y solo en temporada. No sé si me entendéis la idea. Un poco ese nuevo mundo que traen en sus pechos y en sus corazones. Bueno, pues ese nuevo mundo es una mierda, que lo sepáis. Una mierda absoluta en la que ellos no soportarían vivir no creo que ni una semana. Pero bueno, ya para terminar, la pregunta que me gustaría haceros y que me he hecho yo a mí mismo es si Andalucía se tiene que resignar a esto. Por volver un poco al origen. Si Andalucía tiene que resignarse a ser un estado clientelar, que lo seguirá siendo mientras tenga los políticos que tiene y mientras siga teniendo transferencias. Yo creo que no. Andalucía siempre fue la región más rica de España. Por eso es la más poblada, no por ninguna otra razón. Vamos, tanto desde la Edad Media. Cuando llega aquí Fernando III, lo que se encuentra es un lugar riquísimo. Él venía allí de los páramos. Y así fue hasta el siglo XIX. La región que recibía inmigrantes del resto del país. Como bien sabéis, hasta Felipe González, su padre, era de Santander. Felipe González no era sevillano puro, digamos. Y eso no tiene por qué resignarse una región como esta, tan grande y tan rica, caray, que tiene el tamaño de Portugal, a estar así. La primera de las cosas que yo creo que deberían hacer es cepillarse la Junta de Andalucía. Así para empezar. La idea de la autonomía andaluza. Y dices, bueno, pero claro, para volver otra vez al centralismo. No. Precisamente para todo lo contrario. La Junta de Andalucía es un Madrid 2. Pero el peor Madrid, la peor versión de Madrid posible. Ya está, que es el Madrid franquista. El Madrid centralista. Lo han cogido y lo han montado aquí. De hecho, esta pobre ciudad es la víctima de eso. No nos engañemos. Y para, una vez desmontado eso, pues disminuir o crear nuevas unidades políticas más pequeñas, no lo sé, lo comentaba antes, comiendo los 4 reinos antiguos que había aquí, que subsistieron durante 600 años y se quitaron de un plumazo en 1833, creo que era el de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada, por ejemplo. Es decir, autónomos fiscalmente, por supuesto, y que tengan que recaudar sus propios impuestos y demás. Es decir, que hay que quitarles el botijo, en una palabra, que sin botijo el político no tiene nada que repartir. El botijo y el acceso al agua. Simplemente es tan fácil como eso. El estado, tanto del bienestar como el clientelar, en lo que ha derivado esto, funciona porque hay quien lo financie. Luego apela no la solidaridad, y aquí no hay ninguna solidaridad. Es decir, al autónomo sevillano, al autónomo de Huelva, no hay ningún barcelonés ni ningún tío de Madrid dándole dinero. Se lo da a la fuerza al politicastro de aquí. Es una cosa que normalmente no se suele tener en cuenta. Han terminado haciendo comulgar sus intereses de casta con los intereses de la gente común y corriente. Es decir, del tío que trabaja. La idea de, no, es que si te metes, estás metiendo con Andalucía. No, que tú no eres Andalucía. O que tú no eres Sevilla. La idea esa de... Lo decía el otro día en Málaga, me dijeron, no vas a tener huevos de decir esto en Sevilla. ¿Cómo que no? Es decir, les dije, ¿por qué no separáis de Andalucía? Porque no os conviene. Bueno, pues lo mismo. Sevilla tampoco le conviene, ¿eh? Absolutamente nada. No le conviene esta historia. Esa sería la primera vía.
La primera cosa sería apartarles el quitarles el botijo y obligar a que se divida, debilitar el aparato estatal, que per se es malo, es el diablo, caray. Y luego se sucederían unos años algo duros, como es obvio, y Sevilla podría recuperar, por ejemplo, su condición de ciudad mercantil, que lo fue durante mucho tiempo. Sí, es la única manera así rápida que se me ocurre. Sería complicado durante un tiempo, pero luego merecería la pena a la vuelta de 2 o 3 años. Tampoco sería un ajuste de caballo al principio, básicamente porque hay mucha gente viviendo de esto. De hecho, la gran pregunta que muchos hacen es, bueno, vale, ¿qué pasaría con los que viven de esto? Bueno, pues los que viven de esto lo pasarían especialmente mal. Bueno, también lo pasa mal el que se desintoxica de la cocaína, ¿no? Y los que se quitan de beber. ¿No? Es que al final, el dinero de los demás es como la droga. Te habitúas a él y piensas que es una cosa con la que tendrían que aprender a servir a los demás, que en eso consiste el capitalismo, en servir a los demás. Es un sistema que está basado en el servicio. Yo hago algo porque hay alguien que lo valora y está dispuesto a pagar por ello. Es algo elemental, no hay ninguna coacción. Quien compra un producto, bueno, este de aquí no, porque esto es el agua de Masesa, que es como el canal de Isabel II aquí. Pero si esto fuese una botella de Bezoya o yo qué sé, pues estos tíos hacen agua o embotellan agua porque yo vengo y la pago. Pues toda esa parte de la población, de una manera u otra, tendría que ir en un sector privado pequeño, grande, con pocos impuestos y próspero. Yo creo que en 2 o 3 años lo absorbería. Y Andalucía pasaría de nuevo a ser la región más rica de España, la más próspera, y afluirían emigrantes, y no enviaría emigrantes de fuera, quiero decir, y no enviaría emigrantes al resto de España, como viene sucediendo hasta ahora. Bueno, pues ya está.